Tome su asiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos son líderes aquí. Levante la mano todos los que son líderes. Todos son líderes. Levante la mano. ¿Quién no es líder? ¿Quién no tiene un liderazgo? ¿Quién no tiene un liderazgo? Levante la mano. Fue invitado. Gloria a Dios. Bien. Hago esto para tener conocimiento sobre el pueblo, quién nomás está presente, con la finalidad de poder ministrar la palabra de nuestro Dios. Doy gracias a Dios por darnos este privilegio y esta honra, nuestro amado pastor, que nos pastorea a ustedes, para poder llevar una serie de enseñanza basado en lo que tiene que ver el liderazgo. El pilar principal de una organización cristiana es el liderazgo. O en otras palabras, el pilar principal de toda organización siempre va a ser el liderazgo. De una familia siempre va a ser el liderazgo. De una iglesia, de una organización cristiana, de una empresa, aún secular, el liderazgo tiene que ver mucho. Porque el liderazgo va a influenciar, va a afectar para bien o para mal, positivamente o negativamente para el pueblo que está ministrando, sean los padres para sus hijos, o sea el pastor y los líderes para la iglesia, o sea el liderazgo para la organización. Entonces, estos son principios espirituales bíblicos que debemos nosotros siempre tenerlos presentes. Si somos parte de una organización cristiana, el liderazgo no puede hacer y deshacer conforme a su manera o a su voluntad o a sus pensamientos, porque siempre Dios trabaja con una cabeza. ¿Cuántos lo creen? Siempre Dios trabaja con una cabeza. En la familia Dios trabaja con una cabeza, que es el esposo, y la esposa es la ayuda idónea, y los hijos se someten y obedecen. En una iglesia Dios trabaja con una cabeza, que es el pastor, y los líderes se sujetan y se someten a lo establecido por Dios a través del pastor. Dios siempre va a hablar al pastor, Dios siempre va a dirigir y va a guiar al pastor. Y creo que este primer congreso que ustedes están haciendo como organización, creo que este sentir se lo puso Dios a vuestro pastor. Y gloria a Dios por los que han obedecido este llamado de esta enseñanza, de esta instrucción o de este taller, que es para poder prepararnos, capacitarnos para la obra, para el llamado, para el liderazgo que Dios nos ha dado. Tener un liderazgo es un alto grado de honra. Escúchame, tener un liderazgo en la iglesia es un alto grado de honra, pero también es un alto grado de responsabilidad. El problema está de que el liderazgo ha dejado su responsabilidad. No sé si se escuche bien atrás. No está muy alto, ¿está bien? Ya no quisiera pegarme mucho al micrófono, porque si me pego así, usted no va a entender. Entonces siempre es bueno jugar con el micrófono por él. La intención es que usted se edifique. La intención es que usted tenga claro lo que se habla y lo puede entender y comprender. Quiero ir a una porción de las Escrituras. Abra conmigo la Biblia, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 12. San Mateo, capítulo número 12. Gloria sea al Señor. Y damos lectura el versículo 29. San Mateo capítulo 12, versículo 29. Si lo tiene, diga gloria a Dios. Tome su asiento nomás. Tome su asiento, que es una enseñanza. Mantengamos la reverencia solamente. Mantengamos la reverencia. Y sí le pido que preste mucha atención al consejo, a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Pedimos a Dios que nos use en sus manos para bendición y edificación de vuestras vidas como pueblo de Dios que son.
Mateo capítulo 12, versículo 29. ¿Lo tenemos? Dice así: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Se lo leo en la versión de la traducción de lengua actual. Es bueno leer las escrituras en algunas traducciones para poder entender mayor lo que el Señor nos quiere hablar o enseñar. Se lo leo en otra traducción que dice así, y que nos da un mayor entendimiento a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta tarde. Dice así en la versión de la TLA, que es traducción lengua actual: si alguien, así dice, mire, si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarle todo. Mi hermano, si me le bajas un poquito o le quitas el brillo para que pueda tener una buena, que se escuche bien, por favor. Gracias. Repito, si alguien quiere robar, dice, mire, si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte, gloria a Dios, ahí está bien, gracias. Si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarle todo. Si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarle todo. Pregunto, ¿quién es el hombre fuerte de una casa? ¿Quién es el hombre fuerte de una casa? Diga papá y mamá. Papá y mamá es el hombre fuerte de una casa. Una casa representa una familia. En la casa de una familia X, de un apellido X, el hombre fuerte de esa casa es el liderazgo. El liderazgo de esa casa es papá y mamá. Yo no quiero topar ese punto porque los otros pastores están para hablar de ese punto. Pero quiero topar sobre la casa de Dios. La Biblia dice en Efesios que somos la familia de Dios. La palabra casa representa familia. La palabra casa es familia. Entonces, la familia de Dios, ¿quién es el hombre fuerte en la iglesia? ¿Quién es el hombre fuerte en una organización cristiana? En una obra. El pastor. ¿Y quién más? Y sus líderes. Cuando hablamos del pastor, estoy hablando de una iglesia local. El pastor, por si estamos hablando de organización, porque toda organización que se va multiplicando y va extendiendo y se va levantando nuevas obras necesita un apostolado o un pastor, no por causa del hombre, sino por causa de la organización, porque la organización necesita tener apóstoles, porque el apóstol es aquel que prepara, es aquel que capacita, es aquel que enseña, es aquel que ministra, es aquel que organiza, es aquel que controla, es aquel que envía, es aquel que da cobertura, es aquel que unge. El apóstol es aquel que confirma bajo el concilio pastoral llamado, ministerio, liderazgo. Entonces, dentro de una iglesia local, el hombre fuerte es el pastor y sus líderes. Dentro de una organización está el apóstol, el concilio pastoral y todos sus líderes. Cuando hablamos de todos sus líderes, estamos hablando desde el apóstol, pastores, ministros, evangelistas, profetas, maestros, ancianos, diáconos, salmistas, adoradores. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene un cargo, un liderazgo, una función, o todo aquel que participa de las cosas santas del Señor, tiene un grado de cargo o un cargo bajo un grado limitado de autoridad y de liderazgo. Entonces, todo aquel que ministra un altar, todo aquel que dirige, todo aquel que ministra la alabanza, todo aquel que toca un instrumento, todo aquel que tiene un liderazgo, sea de diácono, de anciano, o es un ministro, evangelista, profeta, maestro, cuanto más pastor,
Nosotros somos líderes que influenciamos al resto, sea para bien o para mal, sea positivamente o sea negativamente. Ahora, vamos a interpretar con la ayuda del Espíritu Santo del Señor esta porción que sobre esto quiero fundamentar para luego desarrollar el tema. Dice, si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en casa, ¿cuál es ese alguien? La Biblia dice en San Juan 10:10 que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. El propósito del ladrón, eso está en la nueva versión, que es la NTVA, nueva traducción viviente, dice el propósito del ladrón. En la Reina Valera dice, porque el ladrón viene a matar, robar y destruir. En otra versión dice el propósito. O sea, Satanás tiene propósitos, tiene objetivo. Él no hace nada por hacer, él hace siempre algo planificado. Satanás siempre planifica con su demonio y tiene metas, propósitos y proyectos que hacer contra una vida, contra una familia, contra una iglesia, contra una organización, contra una ciudad, contra una nación. Entonces, el propósito, dice en San Juan 10:10, el propósito de Satanás, de ladrón, que Satanás es robar, matar y destruir. Entonces, si Satanás es el ladrón, cuando dice en Mateo 12:29, dice, si alguien quiere robar, ¿quién es el que roba? ¿Quién es el ladrón? Diga Satanás. Satanás es el ladrón. Es necesario conocer bien a su enemigo. Entonces, si Satanás es el ladrón, entonces dice, si alguien quiere robar, entonces reemplazamos esa palabra. Si Satanás quiere robar lo que el hombre fuerte, ¿quién es el hombre fuerte de la iglesia? Me quiero enfocar en la iglesia. ¿Quién es el hombre fuerte de la iglesia? El pastor y sus líderes. Me enfoco en iglesia local, para que usted entienda, porque ustedes son pastores y líderes de diferentes iglesias locales, pero están sujetos a una organización, a un apostolado como cabeza y a un concilio también. Pero si Satanás quiere robar lo que tiene el hombre fuerte de esa iglesia, que es el pastor y sus líderes, o el apóstol y el concilio pastoral y todos sus ministros y líderes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice aquí que primero él tiene que atar a ese hombre. Así dice la Biblia aquí en Mateo 12:29. Dice que primero Satanás, para entrar y robar lo que tiene el hombre fuerte, tiene que atarlo, y luego que lo ata, entonces después podrá robarle todo. Mire la expresión que usa esta nueva traducción, que es en la TLA, la traducción de lengua actual. Dice que Satanás, que viene a robar, primero para robarle todo lo que tiene el hombre fuerte, tiene que atarlo, y luego que lo ata, le puede robar todo. Entonces, si el hombre fuerte, que es los pastores y sus líderes, le damos la apertura a Satanás para que entre y me robe o me ate o me encadene, entonces va a poder robar todo lo que me ha dado a controlar a mí o a cuidar a mí, o está bajo mi responsabilidad. El pastorado y el liderazgo son responsables, escúcheme, directamente de Dios, porque usted y yo no somos pastores o ministros o líderes porque nos levantó el alcalde de nuestra ciudad o el gobierno de nuestro país, sino porque Dios nos llamó y nos estableció como pastores, como ministros y como líderes. ¿Cuántos lo creen? Entonces su llamado y mi llamado viene de Dios. Segundo, fuimos llamados con un propósito, con un trabajo. El ministerio o el ministro, el líder es llamado a ministrar en un ministerio. El ministro es un siervo llamado a un servicio. El servicio es el trabajo, ¿no es cierto? El servicio es el trabajo y el ministerio es en sí el don o el cargo que Dios me ha dado para ejercerlo en esa organización o iglesia que Dios me ha dado. Entonces, la iglesia es del Señor. La iglesia no es de nadie. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es el apóstol. La iglesia no es de los líderes. La iglesia es de Dios. Porque a usted ni a mí no costó ni una gota de sangre por ninguna alma en la iglesia ni en la tierra.
el único que derramó y vertió su sangre para comprarnos y libertarnos del poder del pecado y la muerte, se llama Jesucristo. Entonces, el dueño de la iglesia, ¿quién es? Diga Jesucristo. Entonces, usted y yo somos ministros y líderes ¿de quién? De Jesucristo, que es el dueño de la iglesia. Cristo nos contrató a usted y a mí. Fuimos contratados para un trabajo, para un propósito. Así como el propósito de Satanás como ladrón es robar, matar y destruir, el propósito del liderazgo, el propósito de Dios establecer pastores y líderes en la iglesia es para cuidar, es para guardar al pueblo que Dios le ha dado a pastorear o a ministrar. Se lo llevo a las escrituras. Estoy dando estas bases bíblicas para que usted tenga presente lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Abra conmigo en Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. El Espíritu Santo habla una gran verdad ahí. Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, versículo número 28. ¿Lo tiene? Bien, léalo conmigo porque la fe viene por oír la palabra de Dios, pero también usted debe leerla para que oiga su propia voz. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros. Escúcheme, leamos siempre, aprendamos a leer con entendimiento las escrituras. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Un obispo es un líder, es un ministro. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar o para pastorear o para cuidar la iglesia del Señor, la cual Él, Cristo, ganó con su propia sangre. Se lo leo en otra versión para un mayor entendimiento o mayor comprensión. En la versión TLA dice: ustedes deben cuidarse a sí mismos. El llamado de Dios primeramente es cuidarnos unos a otros dentro del liderazgo. ¿Por qué? Porque, como explicaba al inicio, el líder va a influenciar, el líder va a afectar negativamente o positivamente en el pueblo. Entonces, el pastor es responsable de cuidar el liderazgo y el liderazgo es responsable de cuidar el pastorado, para que el pastor sea guardado y el pastor esté bajo cobertura y bajo protección y bajo cuidado y esté bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo cuido? Orando unos a otros. ¿Cómo nos cuidamos? Ministrándonos unos a otros, aconsejándonos unos a otros, estar pendiente de nuestro caminar. Si yo amo a mi hermano, si usted me ama a mí y yo le amo a usted y le veo a usted en algo ilícito, inmoral, en un pecado, en algo que no está bien conforme a las escrituras o a la santidad de mi Dios, es mi deber y mi responsabilidad y mi compromiso, si le amo, de cuidarlo. ¿Cómo lo cuido? Confrontándolo. ¿Cómo lo cuido? Diciendo: no vayas por ahí porque te vas a caer. ¿Cómo lo cuido? Diciendo: tú no vas a hacer eso porque eso no le agrada a Dios, te estorbo en tu caminar. Amén, iglesia. Entonces, el versículo dice: ustedes deben cuidarse a sí mismos, cuidar el liderazgo, porque si no nos cuidamos, el diablo se va a meter por ahí. Por eso quiero que tenga bien claro este concepto. Satanás no entra para afectar una iglesia por una oveja. Satanás va a entrar para robar todo lo que tiene el hombre fuerte a través del liderazgo. Si ata liderazgo, dice, él roba todo lo que tiene el hombre fuerte. Si lo ata. Pero ¿cómo lo ata Satanás al liderazgo? A través del pecado y a través de la desobediencia. Cuando el liderazgo, el pastorado, los ministros, los líderes, le abrimos puertas a Satanás a través del pecado, él entra y toma autoridad legalmente. Mire, legalmente toma el control y la autoridad de esa iglesia, porque el hombre fuerte está atado, porque el pastor está atado, porque los líderes están atados, porque
le abrieron puerta al diablo, el pecado entró, los demonios ataron al pastor, a los líderes. Entonces el diablo viene y hace un festín en la iglesia. El diablo viene y hace un agasajo, hace una fiesta de Halloween, pero hasta pasado mañana. ¿Por qué? Porque él no puede entrar para tomar lo que el hombre fuerte tiene si primero no lo ata. Entonces el hombre fuerte, que es el pastorado, liderazgo, es responsable de cuidar. Primero, cuidarse unos a otros dentro del liderazgo. Y segundo, cuidar la iglesia que nos fue dado como mayordomo. Es como cuando usted contrata a la nana, usted contrata a una niñera. Le dice: mira, te voy a pagar para que cuides a mi hija y a mi hijo. Cuando yo venga, lo quiero encontrar limpio, bañado, talqueado, perfumado y comido, y sin ningún rasguño, porque contra ti me voy. ¿Es o no es así? El contrato de esa persona es cuidar las 24 horas de esa criatura que depende de esa persona. Pero si esa persona se distrae, esa criatura puede sufrir un accidente, una tragedia, una calamidad, una enfermedad, o puede morirse, o ahogarse, o caerse debajo de un carro, o meterse en un balde de agua y ahogarse, que hay testimonio de eso. En la prensa escuché el otro día de que una criatura, creo como de 2 añitos, 3 añitos, tenían un balde de agua ahí. La criatura, algo se le cayó dentro del balde, iba a cogerlo, se clavó de cabeza, cayó clavada, no podía levantarse. Cuando vino a ver la mamá, la criatura estaba ahogada. Esa madre lloraba porque un momento de descuido hizo que la criatura, porque las criaturas son vulnerables a cualquier peligro. Y el plan del diablo siempre es destruir y matar. Entonces esa criatura se clavó de cabeza y no supo cómo salir. El pueblo no sabe enfrentar, el pueblo no sabe cómo salir. El liderazgo está para cuidar. El liderazgo es la nana que Jesucristo contrata para cuidar al pueblo que le costó la sangre y la vida de Cristo. Y Cristo un día vendrá y te pedirá cuenta a ti y a mí, a los pastores, a los ministros, a los líderes, qué hemos hecho, cuál ha sido nuestra responsabilidad en la iglesia del Señor. Ahí dice: primer congreso de líderes con visión en los últimos tiempos. ¿Sabe qué es lo que falta en los últimos tiempos? Líderes con visión. ¿Y qué es tener visión? Tener visión es tener la convicción y el compromiso y la claridad de cuál es mi llamado, de cuál es mi responsabilidad, de cuál es mi liderazgo, de qué es lo que yo tengo que hacer donde he sido contratado. Tener visión es saber para qué esa empresa me contrató. Tener visión es saber la función y la responsabilidad y mis deberes y mis obligaciones que yo tengo que hacer. Si usted lo contrata la empresa de agua potable, es para que usted vaya y maneje el carro, por decir, y cuidar el carro, que no falte combustible, que no se baje la llanta, que el carro esté siempre con agua para poder impartir agua a los pueblos que no tienen agua. Usted sabe su trabajo. Si usted no sabe en su trabajo, lo van a botar. Si usted lo contrata a la empresa de Bachanón, de la basura de la comunidad, y usted no recoge bien la basura, viene el que supervisa, el que lo controla, si usted no está haciendo bien su trabajo, lo reporta y lo botan. Entonces, tener visión es saber de que la persona, el jefe que me contrató, cuál es mi deber, mi compromiso, mi responsabilidad y mi obligación en ese trabajo. Pero hoy en día hay líderes de nombre, pero no tienen obligaciones ni responsabilidades. Somos líderes de etiqueta, somos líderes nomás de puro equipo, como se dice por ahí, puro uniforme, pura ropa, pura chaqueta, pura leva, pura corbata. Liderazgo no es leva, liderazgo no es corbata. Liderazgo es responsabilidad. Liderazgo es saber lo que yo tengo que hacer en el cargo, en el llamado que Dios me ha dado. Liderazgo no es venir a la iglesia y usar la iglesia como pasarela para que me vean que hoy vengo con un traje nuevo y mañana vengo con otro traje nuevo.
Liderazgo no es para ver de que yo tengo ropa. Liderazgo es yo tengo que cumplir mi responsabilidad y mi deber delante de Dios, porque Dios me va a llamar a cuenta. Alabado sea Dios. Liderazgo es cuidar lo que Dios me ha dado a cuidar. En este caso la iglesia. Sigo leyendo la porción que está manifestando aquí en la Nueva Traducción de la TLA. Hechos 20:28 te dice: ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia. Mire, deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia. ¿Quién los puso ustedes como líderes de la iglesia? El Espíritu Santo. Le estoy leyendo la versión, en una versión que se llama la TLA, que está un poco más como entendible o mayor descifrada o mayor explícita o desmenuzada, para que tengamos con claridad nuestro trabajo en el liderazgo. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todo lo que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Ese es mi trabajo, esa es mi visión. El jefe de esta empresa, el jefe de esta obra, el jefe de esta organización, el jefe de este grupo de personas me contrató a mí y a usted para cuidar primeramente unos a otros como líderes, para ser de bendición. Y segundo, dice, para cuidar el pueblo o la iglesia o las ovejas que Cristo los compró con su sangre. Entonces, usted y yo somos mayordomos. Yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana con el pueblo, ni puedo enseñar lo que a mí me da la gana de enseñar, que no está dentro de los propósitos establecidos en los cuales Dios me contrató. Entonces, el liderazgo, que es el hombre fuerte, es el único que tiene la llave. ¿Quién nomás tiene llave de la iglesia aquí? El pastor y muchos líderes tienen llave, ¿no es cierto? Aquí en el pastor de designo. Esa puerta no se abre si el líder que tiene la llave no abre esa puerta. ¿Sí o no? Mientras tanto, la gente estará afuera. La llave de la iglesia para que Satanás pueda entrar la tiene el pastorado y los líderes. Para yo poder darle lugar o darle autorización que el diablo entre y destruya, yo tengo que abrir la puerta a Satanás. Pero liderazgo como responsabilidad es que yo cuido. Quiero que me entiendan esta parte. Mi función como pastor y los líderes, o nuestra función, es cuidar al pueblo. ¿Pero qué cuido? Primero cuido la presencia de Dios. Cuido la santidad de Dios en la iglesia. Cuido la sana doctrina. Cuido la fe. Cuido la verdad de la palabra para que no entre herejía ni apostasía. Cuido la unidad entre hermanos, que no peleen, que se perdonen y se lleven bien. Cuido la paz entre hermanos, porque la Biblia dice que sin paz nadie verá a Dios. Amén, iglesia. Entonces, el liderazgo es el guardián. Los líderes somos guardianes, donde nosotros cuidamos la puerta, hablando en el término espiritual, de que Satanás no entre. Y esto hay muchos ejemplos. Si usted va a un lugar, siempre en un lugar va a haber una persona que está controlando el acceso. Y esa persona tiene autorización solamente de dejar entrar a ciertas personas X que están autorizadas. Pero usted no está autorizado. Y esto ha pasado. Y viene y dice, déjame entrar. No tienes, primeramente no tienes la edad para pasar. Segundo, no puedes vestir de esa manera, tienes que venir vestido diferente. Tercero, tienes que tener una invitación del jefe para que entres. Entonces dice, mira, yo te doy algo a ti y déjame pasar, nadie se va a dar cuenta. Y usted lo soborna
y el guardia lo deja pasar. Pero mientras tanto usted no puede pasar si el guardia no la autoriza a pasar. Los líderes somos los que cuidamos la presencia de Dios y cuidamos que Satanás y la inmoralidad y el pecado no entren en la iglesia. Pero él va a querer entrar, pero la manera de entrar él es atar al hombre fuerte, es atar al pastorado y al liderazgo. Entonces, ¿cómo lo ata? Cuando nosotros le abrimos puertas, cuando cedemos al pecado, a través de la inmoralidad, a través de la corrupción, a través del cuento, a través del chisme, a través de la rebeldía, a través de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Nosotros le abrimos puertas a Satanás para que venga y haga y desbarate en la casa del Señor. Amén, iglesia. Ahora, los líderes damos cobertura. Si usted está encargado de una obra o de un grupo de célula de 2, 3 hermanos, usted está bajo responsabilidad de ese grupito de hermanos ahí. Si usted está en una iglesia, usted está encargado de esa iglesia. Si como pastor de una iglesia total o como apóstol de una organización, soy responsable. Ahora, hay un caso, muchos casos me han llamado de situaciones de inmoralidad que han sucedido y que tristemente no toman carta en el asunto las iglesias o los concilios y permiten el pecado en el liderazgo. Me llamó una hermana que dice: pastor, tengo un dilema, me siento mal porque, pero digo, explíqueme qué es lo que le pasa. Lo que pasa es que mi esposo, primeramente iglesia independiente, él no se somete a nadie, él es el pastor, pero él está trabajando con otra hermana como ministro, como líder, y con esa hermana anda de arriba para abajo y no anda conmigo. Ahora ya se ha averiguado y ya se ha descubierto que él ha caído en adulterio con esa hermana, y porque yo le digo que lo voy a decir a la iglesia, me dice que entonces se divorcia de mí y me deja botada, y que si yo me callo entonces me levanta como pastora, si no, no me levanta, siendo mi propio marido. Pero como yo vine y le dije al liderazgo, entonces ya no me da para la comida, me tiene marginada, y por último me ha puesto en disciplina. Mi propio marido me ha puesto en disciplina porque le descubrí el pecado con una hermana líder de la iglesia. ¿Y sabe qué ha hecho, pastor? Que en lugar de disciplinar a aquella hermana la han mandado a pastorear una obra. Y él sigue acá, pero yo sé que se siguen viendo. Digo, ¿y él a quién está sujeto? Dice, no, a nadie, porque es independiente. Ese es el problema de la iglesia independiente. Ese es el problema de un ministro independiente. Y Dios no trabaja con iglesia independiente porque Dios no es solitario. Dios llamó organización, Dios llamó iglesia. La iglesia es una estructura, la iglesia es una organización, la iglesia tiene cabeza y un pastor tiene que tener cobertura de una cabeza principal para que usted dé cuenta, para ser aconsejado, estorbado, corregido y enseñado. Digo, yo no puedo hacer nada, digo, hermana, porque primeramente no es de mi organización, es independiente, él con Dios. Por lo que usted hizo está bien, y sigue declarando el pecado su marido si está mal, porque él está influenciando negativamente y está trayendo maldición a la iglesia, porque el pecado es maldición. Después hay otro caso donde una hermana, esto lo contó un pastor, una hermana dice: pastor, yo soy de otra organización, pero quiero que me aconseje. Dice, ¿cuál es el consejo que le dé? Lo que pasa es que mi marido viene teniendo amorío, en otras palabras, infidelidad, en adulterio con una hermana de la iglesia. Dice, y ahora le dice el pastor, pero usted, dice, ¿usted pertenece a algún concilio? Sí, pertenecemos a un concilio. Dice, ¿quién es el pastor principal de ese concilio? Usted tiene que
ir y reportarle al pastor principal, a quien están sujetos ustedes, lo que su marido está haciendo, porque él ha abierto una puerta al diablo para que entre y destruya la iglesia y su propia familia. Entonces ella le dice: lo que pasa, pastor, es que el presidente del concilio de la organización también está en acto de inmoralidad, también ha caído en adulterio, y yo, por más que le diga, no toma carta en el asunto, porque él también está contaminado. Entonces el pastor le decía, cuenta él, le decía: yo no puedo hacer nada por usted porque usted no está bajo mi cobertura. Lo único que puedo por ahí aconsejarle: ore a Dios, trate de reunir al concilio y explique todo esto para que se corte, porque la cabeza de esa organización le abrió puerta a Satanás, y esa cabeza está afectando al resto. Ahora escúcheme, si la cabeza principal le abrió puerta al diablo en el adulterio, que es el hombre fuerte, entonces ¿qué es lo que está haciendo el diablo? El diablo ha entrado a esa organización y está haciendo caer en adulterio al uno, en adulterio a otro, en adulterio a otro, lo que se sabe y lo que no se sabe, y lo que está tapado no se manifiesta, no se declara, no se conoce. Se conoce lo que lo que se ha descubierto y lo que al momento ha salido a la luz. Entonces significa que sí influye negativamente y sí trae maldición que un líder, que un pastor, que una cabeza de organización o que un líder de la iglesia, sea anciano, sea diácono, sea ministro, que cae en adulterio, en inmoralidad o en rebeldía, influye al resto negativamente, trae maldición. Entonces, ¿dónde está nuestro trabajo? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Venir y buscar a Dios, arrepentirnos, humillarnos. Por eso claramente dice las Escrituras: cuídense ustedes y luego cuiden la iglesia de Dios que les he dado a que ustedes la cuiden. Pero ¿cómo la cuido si estoy dando mal ejemplo? Amén, iglesia. Entonces no puede seguir ministrando ni seguir en el liderazgo a alguien que cae bajo inmoralidad. No puede. En nuestra organización, por la gracia de Dios, hemos tomado una determinación muy radical. Y hemos establecido los pastores internamente que desde mi persona, como cabeza principal de la organización, para abajo de los ministros, si cae en acto de inmoralidad, es cortado de liderazgo. Desde mi persona para abajo, dejo de pastorear y me siento. Y soy una oveja más que tengo que pelear mi bendición. Amén, iglesia. Pero el problema de hoy día, de estos tiempos finales, que dice líderes con visión en los últimos tiempos, que vemos pastores, evangelistas, profetas, maestros, salmistas, adoradores, cantores, intercesores, ministrando en el altar en adulterio, en fornicación, en rebeldía, con resentimiento, no se sujetan, hacen lo que da la gana, lo que le dan la gana, no obedecen al pastor, no están en los cultos, no están en los ayunos, no están en los retiros, no están en el congreso. Inclusive los líderes que no han venido a este congreso mínimo deben estar 3 meses o 6 meses en disciplina. Porque no quieren aprender, porque no valoran la enseñanza. Si usted falta al trabajo, lo sancionan económicamente, ¿sí o no? Si falta hora, si falta día, lo botan. Hoy en día la gente está peleando los trabajos, porque hay bastante gente atrás de uno esperando que uno falle para entrar otro. ¿Y cómo es posible que en la iglesia tengamos líderes sin visión, tengamos líderes sin responsabilidad, tengamos líderes tapándonos el pecado? Escúcheme, el que tapa el pecado de otro líder lleva la misma consecuencia, el mismo castigo. ¿Cómo así, pastor? Así usted no peque, pero si usted sabe que un líder está en pecado, en rebeldía, en desobediencia, en inmoralidad, anda con otra persona, o se roba los diezmos, se roba las ofrendas, o lo que sea,
que esté fuera de los mandamientos de Dios, que Dios condena, que Dios castiga, que me identifica con Satanás, le estoy abriendo puerta al diablo. Y si usted calla, usted es cómplice, autor, cómplice y encubridor dentro de la ley, es sancionado, es castigado. Bíblicamente, el liderazgo influye, salpica negativamente a los líderes. Te va a afectar. Si usted, por eso tiene que ver con quién está con cobertura. ¿Quién es su cobertura? Si usted es de esta organización y su cobertura es el apóstol aquí de la organización, sujétese a él y sométase a él. Usted no coja como cobertura al evangelista tal, al profeta tal, al ministro tal. No, es que el evangelista tal, el profeta tal, lo usa más que mi apóstol. Puede echar fuego por la boca, puede botar lo que bote, alabado sea su nombre, pero está chueco y torcido. Esto no es por lo que haga, esto es por los frutos. Esto está en la Biblia. Jesús dice: en aquel entonces me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Oye, echar fuera demonios no es cualquier cosa. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre profeticé. No es cualquier cosa profetizar. En tu nombre ese milagro. No es nada, cualquiera no hace milagro. ¿Y qué le dice Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad, no conozco al fuego eterno. No es las señales. Su pastor, su apóstol no puede hacer ninguna señal, pero es un hombre de fe, es un hombre temeroso, es un hombre santo, es un hombre que se guarda para Dios, es un hombre consagrado a Dios. Entonces, esa es su cobertura. Sujétese a él y obedezca. Lo he escuchado dentro del mismo liderazgo. No, que yo ando nomás con él. Si él dice, y lo cojo como profeta personal, y lo cojo como que fuera así como un médico de cabecera. ¿Qué dice profeta? Vamos al Congreso, no siento de Dios ir. Entonces no voy porque usted es mi profeta. Usted es el que me dice a mí. Usted me dice a mí lo que yo tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. No es el pastor, no es el apóstol, es usted, porque usted es mi profeta. Entonces tú y tu profeta te vas al infierno, porque a ti el que va a dar cuenta por ti se llama el pastor. Alabado sea Dios. Amén, iglesia. El que va a cuenta por ti es el pastor. ¿O no es verdad? ¿Quién va a dar cuenta por una familia? Los padres. No es el abuelo, no es la abuela, no son los tíos, no es el primo, es los padres. ¿Quién va a dar cuenta a Dios por la iglesia? El pastor. Entonces todos los líderes y los ministros y las ovejas se sujetan al pastor. Las ovejas no pueden hacer, si un líder rebelde le dice que haga otra cosa, fuera lo que el pastor está diciendo. Un líder no puede hacer contrario a lo que el pastor establece, porque otro líder o ministro dice: no lo hagamos así, vamos a hacerlo asado. Porque el que va a dar cuenta por ti no es el evangelista, no es el profeta, no es el maestro, es tu pastor. Alabado sea Dios. Es tu pastor. Entonces seamos responsables en el liderazgo, seamos fieles a quien nos llamó y fiel a quien Dios me puso para trabajar al lado. Josué fue fiel a Moisés. Eliseo fue fiel a Elías. Timoteo fue fiel a Pablo. Amén, iglesia. Tienes que ser fiel a quien te llamó y a quien te puso Dios al lado para que te pastoree. Eso no se llama perro. Perdónenme la expresión, por eso la expresión es que es perro, dice. Este es perro del pastor, de la pastora. No, que este es cepillón. Aunque el diablo te llame como te llame, dile: diablo, aunque vocifere, yo soy obediente y soy fiel a lo que Dios me ha llamado. Amén, iglesia. Entonces el problema está que en estos tiempos finales no hay líderes. No hay líderes responsables. Solamente hay líderes que quieren lucirse. Y hay que cortar con eso. Hay ministros que quieren solamente altar.
o hacen algo o dan algo para que le den un liderazgo, le den un cargo, un puesto. Pero un pastor con visión, así tú regales el terreno para una iglesia, para una casa de oración, si Dios no te ha llamado a ti un liderazgo o todavía no tienes ningún llamado, eres todavía un chueco, un torcido, eres una persona que no te sujeta, aunque regale lo que regale, tú seguirás en la silla. Amén. Yo pasé en una obra que recién se abrió por Santa Elena. Me llama el pastor, ayúdeme a orar por un hermano que... El hermano donó el terreno para levantar la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que ahora, como se levantó la iglesia, se estableció un obrero ahí. Y él viene a la iglesia, me reporta el obrero que viene a la iglesia y ve el orden de culto, y como a él no se lo toma en cuenta, coge su Biblia y se va. Dice, me voy porque yo doné el terreno y a mí no me están tomando en cuenta para participar, dice, en el altar, por lo tanto me voy. Y todos los días viene y ve el orden de culto y se va. Digo, no lo pongas, nunca lo pongas, y que se siga yendo. Porque no, la salvación o el liderazgo no depende de lo que yo dé, no depende de lo que yo regale. Amén, iglesia. Tiene que ver el corazón. Porque si fuera así, entonces todos los millonarios fueran salvos. Si fuera así, entonces los traficantes, las grandes bandas delincuenciales que dan grandes sumas de dinero, a veces hasta fundaciones. Por eso hay que tener hasta cuidado hoy en día de con qué fundación usted quiere hacer alianza. Porque hay fundaciones que están siendo sustentadas por entidades de tráfico para el lavado de dinero. Tener mucho cuidado la iglesia con quien usted hace alianza. Así si alguien le viene a ofrecer algo gratismente, tenga cuidado, averigüe y no se involucre, porque va a quedar pelado como la Pepe Guava. ¿Por qué? Porque estamos tiempos difíciles. Entonces falta líderes con visión, tener discernimiento, tener visión, consultar, Padre, mi alianza es con Dios, y Dios te va a traer gente temerosa y obediente, y gente que realmente va a servir y va a trabajar. Entonces, la Biblia dice, y con esto culmino por el tiempo, en Jueces, capítulo 2, quiero que usted lo lea en casa, pero quiero leer una porción nomás. Jueces, capítulo 2, en el versículo número, Jueces 2, versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, los líderes, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que le habían sacado la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Pero por qué? Porque dice el 7 que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, que él les había hecho por Israel. El peligro del pueblo es cuando faltan líderes con visión. El problema del pueblo que se desenfrena y el pueblo se desvía de la visión cuando el mismo liderazgo no tiene visión. Cuando el mismo liderazgo no es inspiración para otros. Dios se empeña con el liderazgo, porque Dios va a llamar a cuenta al liderazgo. Porque las ovejas aprenden de los líderes. Las ovejas aprenden de los líderes. Y si usted tiene un grupo que ha recibido honra, responsabilidad, liderazgo, autoridad para pastorear, para ayudar, para aconsejar, tenga cuidado que enseñe y que aconseja. Tengan cuidado si usted ese pueblo lo pone contra la iglesia, contra el pastorado, contra el liderazgo. Tengan cuidado porque usted puede ser un falso líder o un líder perverso, aunque esté en la iglesia. Coré era un líder y Coré arrastró a 250 líderes al infierno. ¿Sí o no? Satanás fue un líder en el cielo. Lucifer,
tenía un grado de liderazgo y responsabilidad, pero afectó. Entonces usted entienda, el liderazgo va a afectar negativamente o positivamente a los que le están siguiendo. Satanás se rebeló contra Dios y él dice que arrastró la tercera parte de los ángeles, los convenció. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá prometido? Los comprometió, los engatusó, los engañó y se los arrastró. Y Dios los arrojó del cielo. Amén, iglesia. Y tanto Satanás que se rebeló contra los ángeles que lo siguieron al diablo, corren el mismo destino. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Tanto Coré que se rebeló contra la autoridad y los líderes que siguieron a Coré corrieron el mismo destino. La tierra se abrió y los tragó vivos. ¿O no es verdad? El infierno fue hecho ¿para quién? Para Satanás y los ángeles. ¿Y quién va al infierno? Las personas y los falsos cristianos y los falsos líderes que no siguen al Señor, sino que siguen al diablo en la rebeldía. Si usted vive un liderazgo a su manera, si usted vive un liderazgo a como caiga, si usted vive un liderazgo mundano y pagano, que no le gusta buscar a Dios, que no le gusta consagrarse, que no le gusta someterse, que no le gusta obedecer, que no le gusta sacrificarse y no le gusta aportar algo más allá de su fuerza y ser ejemplo y estar al lado del pastor, entonces usted es un falso líder y usted va a correr el mismo destino del diablo. Usted va a terminar en el infierno aunque ande con Biblia. Entonces, ¿quién está afectando a su vida? ¿Quién está influenciando en su vida? Hombre de Dios, ¿está siendo usted un fiel seguidor y obediente al pastor o al apóstol que Dios lo ha puesto para su cobertura espiritual? ¿O está siguiendo fábulas o enseñanza falsa de pastores o de profetas o maestros que hay por las redes sociales hablando un poco de guasada sin fundamento y maquillando el evangelio? Hay muchos líderes sin sujeción y sin sometimiento. Hay muchos ministros que tienen agenda llena, pero no se sujetan a nadie. ¿Cómo es posible que en un culto esté la oveja orando, un culto de oración, y los líderes no estén? ¿Cómo es posible que en un ayuno que el Espíritu Santo declara o llama a la iglesia estén las ovejas y los líderes no estén? ¿Cómo es posible que en una vigilia o que en un congreso de liderazgo hayan ovejas y no estén todos los líderes? Amén, iglesia. Cuando es el liderazgo el que no puede faltar la oveja, pero menos el líder. Puede faltar la oveja, pero menos el líder. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? No estoy hablando que no tenga de vez en cuando una necesidad. Llame a su pastor, llame a su apóstol, perdóneme por esta vez, tengo esta necesidad, ayúdeme. Está bien, hijo. Si tú eres fiel, eres obediente, está bien, te reporta, te comunica, te sujeta, estás a la disposición. Anda nomás, no te preocupes que yo justifico tu falta, tu inasistencia. Entonces, ¿dónde está? No está. No aparece, no viene, no se sujeta, no ora, no busca a Dios. Un líder, mire, ¿sabes cuál es la responsabilidad de un líder? La responsabilidad de un líder, por tiempo no le doy bases bíblicas, pero la responsabilidad de un líder, y usted lo sabe que está en la Biblia, primero es buscar a Dios. Segundo, buscar la llenura, el poder, la dirección del Espíritu Santo. Tercero, la función y responsabilidad del líder es motivar al resto del pueblo a buscar a Dios. Pero si el pueblo ve que yo soy líder, no estoy en la oración, o están orando y estoy afuera chisteando y conversando, riendo o chateando, entonces, ¿qué le estoy enseñando al pueblo? Amén, iglesia. ¿Qué le estoy enseñando? Porque hoy en día hay esta mala formación que yo lo he visto. Está en el culto de oración o está el periodo de la oración de 1 hora, 2 horas. Algo que hacemos allá en la organización nosotros, por la gracia del Señor, que cuando es vigilia o ayuno, clamor, oración, iniciamos con oración 2 horas, mínimo 2 horas de oración, sea ayuno o sea vigilia, 2 horas de oración. Y las 2 horas estamos todos los pastores y ponemos aquí delante sillas, delante del altar del pueblo, para que todos los ministros y los líderes y salmistas estén de rodillas aquí, que sean ejemplo al pueblo.
Pero yo he visto organizaciones que están en la oración y desde el pastor hasta los líderes afuera en plena chacotada, en plena risotada, porque ellos ya no tienen que orar, ellos ya están exonerados para orar, ellos ya tienen el cielo comprado, ellos ya no necesitan orar. Espero que usted no sea eso. Entonces veo que los líderes dicen, va a llorar, va a llorar. Y ellos, o sea que están exonerados de parte del Señor. Hijo, tú ya no ores, ni ayunes, ni busques mi presencia, ni escuches el mensaje, porque tú ya tienes el cielo ganado, estás exonerado. A ti el diablo no te puede hacer caer, no te puede tentar, porque tú eres santo, 3 veces santo. ¿Ah? Si grandes ministros han caído, grandes pastores y profetas y maestros de la palabra que conocí han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque descuidaron su comunión espiritual. Entonces el líder está llamado a buscar la presencia, la dirección de Dios, a consagrarse, a ser ejemplo, a animar al pueblo a buscar. Te estoy dando las responsabilidades del líder, a que el pueblo busque a Dios, y el líder ora para también desenmascarar y sacar a la luz y descubrir pecados ocultos que hay en la iglesia. Pero si en el mismo liderazgo hay pecado oculto, ¿qué pecado puede sacar? Si el mismo que profetiza está en pecado y quiere sacar pecado de otro. Un día un varón, cuando comenzamos con la iglesia, que ministraba la alabanza, y por ahí Dios lo usaba en profecía, pues de repente lo cogí, que andaba en noviazgo y había caído con la novia. Digo, tú no me puedes ministrar, porque tú estás en pecado. De repente yo estaba en la oficina en una reunión con unos hermanos, y cuando escucho que están profetizando, digo, ¿quién está profetizando? Y salgo. Era este muchacho que había caído en fornicación y profetizando y diciendo, aquí hay pecado, tú eres el pecador. Le digo a los líderes, cállalo y siéntalo al sinvergüenza ese. Después me digo, ¿qué es lo que te pasa a ti profetizando? Si tú, ¿por qué Dios no te revela tu propio pecado y te revela el pecado de otro? ¿Ah? Somos número 1 para sacar pecado de otro, pero nuestro propio pecado está aquí escondidito, que no se manifieste. Primeramente Dios tiene que revelarte tu pecado y mi pecado para luego sacar pecado de otro. Alabado sea Dios. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. El tiempo ha pasado. Espero verme dado a entender y a comprender en este primer tema, y espero que usted haya captado el mensaje. Vamos a hacer una oración juntos, una oración de renuncia. Vamos a romper y a cerrar puertas que nosotros le hayamos abierto a Satanás, voluntario o involuntariamente, o nuestros líderes o los que nos ministraban abrieron puertas. Muchas veces los líderes que nos ministraron anteriormente o nos enseñaron cayeron bajo un pecado de rebelión, de desobediencia o de división. Dividieron el pueblo de Dios, y venimos arrastrando muchas veces maldiciones, o nos viene afectando directa o indirectamente aquello, y tenemos que cerrar puertas porque venimos afectados. Venimos bajo una afectación o influencia de aquellos líderes que fallaron un día, sean nuestros padres o sean nuestros primeros pastores o líderes o maestros que nos enseñaron. Amén, iglesia. Cierre sus ojos ahí. Levante manos al cielo. Una misma oración, todos juntos. Digan, Padre eterno. Diga, Padre eterno, creador del cielo y la tierra, Dios de toda carne, el dueño de la iglesia,
que la compraste a precio de sangre. Tú nos llamaste para un trabajo, para un propósito. Señor, perdónanos si no hemos estado haciendo bien nuestro trabajo. Perdónanos si hemos estado distraídos, cortos de visión, y no hemos estado caminando en unidad, en santidad. Perdónanos, Padre, si nosotros hemos abierto puerta, directa o indirectamente, a Satanás, para que venga y arremeta con todo y robe la presencia, la santidad, la paz, la verdad, la unidad, la consagración, la espiritualidad de tu iglesia. Hoy me arrepiento y hoy renuncio y cierro toda puerta que mis padres, que mis familiares, que influenciaron en mi crecimiento desde niñez, hicieron algo malo. Perdona y cierro esa puerta en el nombre de Jesús. Cierro toda puerta que mis primeros líderes, pastores, maestros, ministros, que me formaron, que me criaron, que me discipularon, que me enseñaron, afectaron en mi vida en algo negativo. Perdónalos, los perdono y también cierro esa puerta en el nombre de Jesús. Yo soy tu hijo, tú eres mi Dios, tú me llamaste para tu servicio. Por lo tanto, Padre, a partir de ahora, ayúdame a llevar un mayor compromiso, responsabilidad y cumplir con mis deberes y obligaciones como buen cristiano. Cuidarnos mutuamente, en no fallarte, en ser ejemplo y cuidar tu grey, cuidar tu pueblo, cuidar tu iglesia, ser de ejemplo y de buen testimonio. Si he sido de mal testimonio, si he dado mal ejemplo, si he sido tropiezo y causa de murmuración y de blasfemia para otros o para muchos, perdóname, ayuda a aquellos hermanos y restáuralo y levántalos y afírmalo. Afirma el liderazgo, Padre, en esta organización y guarda la unidad. Enséñanos la unidad y ayúdanos a caminar en esa unidad. Señor, yo declaro ahora que me uniré y caminaré más y seré más fiel a ti, a tu palabra, a tus mandamientos, al pastor, al apóstol que lo has puesto como mi cobertura. Señor eterno, me uniré a hombres y mujeres de fe, de oración, temeroso y consagrado, que me enseñen bien el caminar de la santidad, de la justicia, de la verdad y del buen servicio. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y me limpia de todo pecado. Satanás, te reprendo, te cierro las puertas de mi vida, del liderazgo, del pastorado, de esta organización, de mi propia casa. Toda puerta que yo te abrí voluntariamente o involuntariamente, te reprendo, te renuncio, te aborrezco, te desarraigo de mi corazón. Espíritu Santo, ayúdanos, pastoréanos, discipúlanos, invístenos del poder de lo alto para poder cumplir con el llamado, con el ministerio, con el liderazgo
que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a cuidar tu presencia, tu santidad, tu paz, la unidad, la verdad, la sana doctrina dentro de tu pueblo, dentro de mi casa y en mi propio corazón. No te vayas, Señor. Si te alejé, si te contrité, perdóname. Ven, Señor, no te vayas. Somos tu pueblo. No quites de nosotros tu Espíritu Santo y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Cuando esa trompeta suene, no me quiero quedar. Yo me quiero ir contigo. Saca a la luz lo que no es tuyo. Desenmascara al diablo y avergüénzalo. Temor de Jehová. Diga, temor de Jehová. Desde tus pastores, tus ministros y líderes y todo tu pueblo, para no pecar contra ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Soy tu hijo, digo. Soy tu pueblo y soy bendito en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dios le bendiga.